En la época del terrorismo de Estado en La Matanza, funcionaron 12 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. La Brigada de San Justo, desde 1974, articuló el Plan Cóndor en nuestro territorio, sitio emblemático de la represión por el que hoy luchamos para que se convierta en espacio de memoria. A partir de 1975 estuvo activo el Vesubio, también Puente 12 y el Regimiento 3 de Infantería de la Tablada. Con la última dictadura se sumaron el Sheraton, el Banco y las comisarías de San Justo, Ramos Mejía, La Ferrer, Ciudad Evita y La Salada. También La Covacha, que aún no fue localizado. En La Matanza hubo al menos 360 personas que nacieron, vivieron o trabajaron aquí y que fueron detenidas desaparecidas o asesinadas por el terrorismo de Estado. En nuestra localidad de Isidro Casanova fueron 27, de los cuales 2 eran de nuestro barrio, José Chiche Cáceres y Cristina Américo. El barrio se tomó en el 73 y yo vine en el 74, me mudé para acá. Sí, te quería preguntar cuando dos cosas. Una es qué es lo que es cuando pasa un toque de queda, cuando No hubo. ¿Se acuerda? Y otra es cuando se dice que es dictadura militar, ¿Cuándo qué? cuando se dice que se proclama que es una dictadura militar, que el gobierno está regido por los militares. Eso. ¿Se acuerda más o menos? Pero sin avisarnos, directamente vinieron y tomaron ahí. Claro. Pero ¿se acuerda usted cómo se sintió en las calles, los rumores, o si cambió algo? Vos sabés que no. Empezó a cambiar de acuerdo a las reglas después que pusieron los milicos, pero no cambió nada porque vinieron y entraron. O sea, vinieron ahí y se hicieron cargo. ¿Hubo hechos de represión? No, acá no. Calmó todo cuando vinieron los milicos. Calmó en el sentido de que ya muchos se rajaron porque sabían que lo iban a llevar por ahí o a desaparecer. Y muchos de esos rajaron. Pero, viste, el barrio quedó más tranquilo en ese sentido. Se corrió la bolilla de muchas cosas, pero no lo podés saber porque no teníamos seguridad. Se habló muchas cosas, pero nadie tenía una certeza de decir, no, pasó esto, ¿viste? O pasó así, asá. Se corría la bolilla. ¿Se lo llevaban de la fábrica o los iban a buscar a la casa? Algunos de la fábrica lo agarraron ahí, otros de la casa. Ni siquiera hablaba de esos temas, sin que se enteren los milicos. Aparte ni que se enteren otros, porque también los milicos tenían sus 2 o 3 alcahuetes con nosotros. ¿Entendés? Entonces te cuidabas de hablar. Nosotros sí hablábamos con esos 2 o 3 delegados, que eran los que nos decían, mirá, hagan correr la bolilla, pasa esto y esto. Esas cosas, ¿viste? Pero sabíamos con quién hablábamos. Ya te digo, hubo muchas versiones, pero versiones que no sabés si fueron o no fueron. Bueno, ahí está abajo, sí, la cisterna. Se dijo siempre que hasta cadáveres puede encontrar ahí. Rumores por ejemplo, ten en cuenta que siempre hay rumores que se escuchan, que no sabe si era verdad, si era mentira. ¿Se acuerda de algunos más que nos quiera contar así de esa época? Porque a mí me interesa mucho por el hecho de que no soy joven, y me gustaría saber más o menos cómo es lo que pasaba, lo que se escuchaba, lo que se rumoreaba en esa época donde nada se sabía y a la vez se sabía un poco. Lo digo esto leyendo, no viví. Mira, rumores de toda clase. Mi abuela Toribia tenía 26 años en 1976 y vivía en este barrio. Me contaba que fue testigo de la represión en la última dictadura. Desde su habitación veía que llegaban camiones del ejército con personas con los ojos vendados, encapuchados y con las manos atadas.
que los ponían frente a una fosa y los fusilaban, que los cuerpos eran tirados ahí. Recién muchos años después lo pudo contar sin tener miedo. Miedo a que les hagan algo a ella o a sus hijos. Este es el predio de la División de Comunicaciones Nacionales de la Policía Federal Argentina. Lo llaman Las Antenas. En 1976 era el Subcomando de Comunicaciones de la Policía Federal o Comando Radioeléctrico. Los vecinos, que viven frente al predio, nos han contado que aquí, por las noches, entraban los camiones del ejército y luego salían en la madrugada, que había túneles que los conectaban con el barrio. Por eso se sospechaba que fue un lugar de tortura y represión durante la dictadura. En 2008 empecé a investigar. Desde que entré como estudiante escuché versiones sobre la existencia de un centro de detención clandestino. El director me dijo que ya habían venido de derechos humanos de provincias y que no encontraron nada. Realicé un registro fotográfico en el cuarto y quinto piso. En una pared decía: "Es un honor morir a tu lado, mamá". Había nombres y fechas, paredes llenas de nombres. Había un portón sellado, soldados. Estaban trabajando y me abrieron la puerta. El panorama era desolador. Las ventanas estaban tapadas con aislantes. Había hierros amurados en el piso y un pasillo central largo con piezas a los costados. En las piezas había tallados nombres. Publiqué las fotos y recibí amenaza de muerte. Me asusté mucho. Me enfermé y no seguí. Después se tapó todos, los nombres y la fecha con yeso. Miradas. El saber implica una responsabilidad. Entonces, no queremos ni podemos quedarnos quietos, sumisos y callados. Somos fuego, semilla, rebeldía y lucha de quienes han querido silenciar, pero no lo lograron. Pienso, veo, comparto y percibo esas sanas conexiones en una mirada. Algo único que a la vez tiene sus caras. Porque hay miradas que restan como miradas que abrazan. Miradas ciegas, miradas falsas. Miradas que hieren, como también hay muchas, las valientes, esas que mirando gritan y no se callan. Miradas soñadoras, creadoras, como también miradas que no pudieron ser y logran todo. Pero fueron encapuchadas, detenidas y desaparecidas. Porque un grupo de personas así lo quiso, y así pasó. Y sigue pasando, porque ellos quedaron vivos y nos siguen mirando, vigilando, controlando, asesinando. Para que no haya resistencia y memoria, nos quieren callados y así contar solo su historia. Hace 500 años que pasa, y si no nos ponemos en los pies de nuestros hermanos originarios, a quienes siguen persiguiendo y matando, 30.000 nos queda chico. Pero la sangre tiene memoria, el barrio da pelea y no se arrodilla. Todos los días se abren nuevos caminos, nuevos encuentros, autogestionando la vida y el mundo en que juntos soñamos, porque todo es posible si el motor es el amor y la juventud es sinónimo de entusiasmo. Somos los anticuerpos de la madre tierra y esto recién comienza.